Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer algo muy fácil y muy decorativo: decoupage en 3D. Una técnica que podemos utilizar servilletas, papel de arroz o papel japonés. Fijaros el relieve que le deja a este marco. ¿Queréis ver cómo poder hacerlo? Pues acompañarme, que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar el soporte de madera que voy a utilizar. Lo he lijado, le he retirado el polvo y ahora le voy a aplicar pintura tiza en un blanco roto. Podéis utilizar pinturas acrílicas o incluso gesso. Quiero taparle el poro a la madera y conseguir un fondo claro. Pasamos ya directamente al decoupage. Voy a utilizar esta servilleta floral que me enviaron de Dipinto di Blu. Voy a escoger el diseño que quiero y lo voy a marcar. Y por esta marca recortaré. Retiramos 2 de las 3 capas que lleva la servilleta, como siempre, y nos quedamos con la del dibujo. Colocamos la servilleta o el papel que estemos utilizando donde queremos pegarlo, en su sitio, y voy a ir por partes para que no se me mueva. Medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua y un pincel de cerdas suaves. Aplicamos una capita finita y bien extendida. Dejamos caer nuestra servilleta y seguimos pegando por los otros lados. Un plástico encima y frotamos del centro hacia afuera, bien con las manos o con los trocitos de servilleta que hemos retirado. De esta manera eliminaremos las posibles burbujas. Y ahora ya solo nos queda aplicar una nueva capa del mismo medium o la misma cola del centro hacia afuera. Eliminamos burbujas y arrugas y nos aseguramos de que se quede bien pegado. Pues vamos a pasar a hacer las flores para formar el relieve. Yo aquí he hecho una prueba con esta goma laca que tengo. He querido probarla porque es amarillenta. También la hay transparente. Es un barniz que se utiliza cuando queremos proteger los trabajos que hacemos con pan de oro. Pues he querido probar para ver cuánto me iba a teñir con el color de la goma laca. Y bueno, el fondo no me importa, me lo ha teñido bastante. El fondo no me importa porque yo lo que quiero es la flor. Y noto que sí que le ha cambiado el color al papel. Como esta servilleta, las flores que yo voy a utilizar, la mayor parte de la flor es en blanco, no quiero que me quede amarilla, quiero que quede del mismo color que hemos utilizado aquí. Así que voy a desechar la idea de utilizar la goma laca y voy a probar con un barniz normal y corriente. Un barniz acrílico yo lo voy a utilizar en acabado mate, pero si le queréis dar un puntito de brillo, pues utilizáis el satinado o el acabado en brillo. Nos vamos a preparar un plástico y a recortar las flores que queremos plastificar. Vamos a coger las que sean iguales que las que ya hemos utilizado. De esta de aquí yo he cogido 2 porque quiero hacer una composición y he cogido este ramillete que es igual que este de aquí. En esta ocasión no le vamos a quitar el papel blanco de atrás. Las 2 o 3 capas que lleve la servilleta las vamos a utilizar todas. Y con un pincel de cerdas suaves vamos a coger el barniz y a aplicarlo encima de la servilleta, que se vaya pegando en el plástico. Aplicamos una capa del centro hacia afuera. Vamos a intentar que no se nos hagan burbujas. Y le aplicamos una buena cantidad de barniz. Esto mismo vamos a hacer con todos los trocitos de servilleta. Una vez ya está aplicada la primera capa, la vamos a dejar secar. Tenemos que aplicar por lo menos 3 capas, dejando secar entre capa y capa.
una buena cantidad de barniz, saturar la servilleta y dejar secar. Y ahora enseguida volvemos. Una vez ya está seco, lo retiramos del plástico. Y recortamos las flores que vamos a necesitar. Fijaros que una vez seco queda muy resistente. Esta es una manera de plastificar servilletas. Luego las podemos utilizar en otros trabajos. Pero lo que nos interesa hoy es darle forma a estas flores. Para esta flor de aquí he hecho dos iguales y vamos a cortarlas de diferente manera. Esta tal cual está y luego a esta la voy a volver a recortar para dejarle solamente los pétalos centrales. Y vamos a darle forma a cada una de las flores. Vamos a ir cogiendo cada pétalo y con un palito, este es de modelar, pero con el palito de atrás de un pincel también nos sirve, que sea finito, y vamos a ir presionando y dando formita. No se queda demasiado, tendremos que ir insistiendo, así que esto va a ser cuestión de paciencia. Una superficie que sea blandita, un trapo o goma eva también nos sirve. Colocamos la flor y con la parte de la bolita presionamos el centro. Y volvemos a darle forma a los pétalos. Así iremos haciendo hasta que nos convenza la forma. Y ahora vamos a ir pegando cada flor en su lugar con un puntito de cola blanca, solo por el centro. Y le volveremos a ir dando forma a cada pétalo. Y en algunas de las flores las colocamos dobles. Y ya tenemos nuestra decoración en 3D. He recortado también unas hojas para hacer exactamente lo mismo, darle volumen. Esta será una pieza delicada porque es papel, no deja de ser papel, pero queda muy bonita para darle un toque en cualquier trabajo. Y seguro que me lo vais a preguntar, ¿cómo limpiarle el polvo? Pues como limpiamos cualquier pieza que sea delicada, con un plumero simplemente para retirarle el polvo y ya está. A esta pieza ya no la voy a decorar más, así ya queda muy bonita, pero mi intención es utilizar este círculo en otro trabajo, así que lo dejo pendiente para decorarlo a juego en donde lo vaya a poner. Esta técnica en todos los trabajos no la vamos a poder utilizar porque es delicada, pero no me digáis que no queda bonito. Animaros a probar, ya veis que no es difícil. Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.